No tenemos micrófono, por lo tanto rompemos más silencio, ya que la exposición va a ser a capela. Buenas tardes, buenas y calurosas tardes. Agradecemos la presencia de todos los que habéis tomado el sacrificio de venir aquí en una tarde calurosa y a una hora un tanto intempestiva. El calor no es culpa nuestra. De hecho, en GEFREMA somos veteranos de presentaciones de revistas bastante más tórridas que esta. De hecho, aquí estábamos comentando algunas. Y la hora, pues, la hora es demasiado temprana acaso para lo que es nuestra costumbre, que es la de las 7 de la tarde. Está motivada porque, bueno, aquí vamos en campo contrario, estamos en un instituto que no es uno de nuestros locales habituales y por lo tanto tenemos que adaptarnos al horario del cierre, que aquí, como el horario del cierre no lo podíamos retrasar, pues ha habido que adelantar el acto. Bien, este día, el día que se presenta una revista, siempre es un día especial, casi festivo para GEFREMA. Muchos días festivos hemos tenido, porque esta revista es ya la número 31. Desde aquel número 1 y 2 que salieron juntos allá en el año 2003, pues sin solución de continuidad, todos los años hemos ido publicando nuestras revistas y hoy se da a luz este número 31. Para nosotros es una íntima satisfacción, tanto para la Junta Directiva, para José María, que siempre es el padre de la criatura, para Raúl, que es el ponente que nos va a exponer después la conferencia sobre el artículo central de la que versa la publicación, para mí especialmente, que soy presidente de GEFREMA desde su inicio y he estado en todas estas. Para todos nosotros este es un día muy especial, es un día cuasi festivo. Hoy, como os digo, llega nuestra revista número 31, que es este, cuyo tema central versa acerca de el sistema penal, la represión clandestina e institucional en el Madrid republicano. Checas y cárceles, la represión en Madrid durante la Guerra Civil es el título comercial que se sitúa en la portada. ¿No? El lugar donde presentamos esta revista no es un lugar casual, es un lugar especialmente carismático y que viene absolutamente al pelo, porque el Instituto de Secundaria Santa Teresa de Jesús, que es el lugar donde estamos, ocupa el local donde estuvo una de las más famosas checas de aquel Madrid de 1936, que fue la célebre checa de Fomento. O sea que no se ha podido encontrar mejor lugar históricamente más coincidente con la temática de nuestra revista que este. Para aquellos que son un tanto nuevos en estos actos nuestros, he de decir que nuestra revista siempre consta de un artículo central, que es el que da título y portada a la revista, que es el de más extensión y que a continuación será una conferencia sobre él por parte del autor. Aparte de este artículo central,
nuestra revista tiene otra serie de artículos complementarios, algunos de los cuales se les busca una cierta coincidencia con el tema del artículo central. En otros casos no existe coincidencia, siguen siendo artículos de interés. Así pues, esta revista nuestra, que veo que muchos lo tenéis ya delante de vuestros ojos, consta del artículo central y principal de la represión clandestina institucional en el Madrid de 1936, de la Checa de Europa a la cárcel de San Rafael, por Raúl Cancio, que se encuentra a mi derecha. Aparte de este artículo, la revista lleva una sección de opinión, como todas ellas, que en este caso soy yo el autor, investigaciones acerca de la guerra civil, sobre arqueología y otras ciencias. Un artículo de testimonios orales, testimonios escritos, que aparece en la revista adscrito también a mi nombre, pero en fin, yo solamente he sido el recopilador y el que le ha dado forma. Este artículo sobre Ángel Martínez Pompey, un músico excepcional, vivencias de su detención en el Madrid republicano, yo le he dado forma. Sobre el testimonio de Carmen Martínez Pompey, ya fallecida, naturalmente, recopilado por el hijo de Carmen, Antonio Fernández Martín, que está presente aquí en la sala. Una sección de versos en las trincheras, titulado Cárceles, por Jacinto Arévalo Molina, también presente hoy aquí. Las casamatas de la Serranilla, por Jacinto Arévalo, Pablo García Soto y Pablo Esnel. Jacinto nos acompaña hoy. El manuscrito de Calixto López, soldado de la 21 Brigada, herido en la operación Gravitas, por Luis de Vicente, también presente aquí hoy. La Segunda República y la Guerra Civil en San Sebastián de los Reyes, un extenso artículo de Guillermo Gister, no lo he visto, pero puede que esté. Está ahí. El brigadista cubano Pablo Latorriente Brau, por Vicente González Vicente. El jefemero viajero Frente del Pallars Lérida, por Jacinto Arévalo Molina, al que ya he nombrado. Y la sección de las altaparapejos con la ficha, por Fernando López Monterrubio, también aquí presente. Como os decía, este carácter casi festivo de la presentación de una revista hace que la inmensa mayoría, como hemos dicho, de los autores se encuentren aquí en estos momentos. Aparte de los autores, naturalmente, a mi izquierda está manejando los medios técnicos José María Sánchez Martínez, que es el padre de la revista desde hace ya muchos números, desde el 15 exactamente, que son muchos números y son muchos años, porque en los tiempos modernos la periodicidad de nuestra revista es de 2 al año, con lo cual desde el 15 hasta aquí ya ha corrido agua desde el Manzanares. Aparte de esto, solo me queda hacer la clásica mención de agradecimientos, podríamos llamarla así. Es algo obligado en todos los actos, pero también creo que es un reconocimiento más que burocrático, es un reconocimiento absolutamente justo, de justicia. Naturalmente, tengo que agradecer a la dirección de CIES Santa Teresa el habernos acogido aquí para este acto y el habernos dado todo tipo de facilidades para el mismo. Una vez más, agradecer a José María su trabajo, que es un trabajo ímprobo en la realización de esta revista 31, y Raúl, el autor del artículo central. Pues qué voy a decir a Raúl,
queda ya un poco repetitivo, porque Raúl ha publicado en varias de nuestras revistas artículos centrales y siempre nos intercambiamos flores similares. Yo a Raúl siempre le reconozco su dedicación a Gefrema, su disposición, como se diría en términos militares, a las órdenes del mando, por decirlo así. Raúl nos saca de muchos compromisos, él siempre está dispuesto a preparar un artículo según las directrices que se le dan. Raúl siempre contesta de acuerdo para cuando lo pides, ¿no? Eso es muy complicado en el mundo de la producción de artículos sobre la guerra civil. Raúl siempre me responde que, en fin, que no merece los agradecimientos que yo le doy, sino que él los devuelve prácticamente, porque dice que el hecho de hacer un artículo a disposición del mando, vuelvo a decir, pues es que Gefrema le concede el placer y el honor de poder escribir sobre algo que le gusta. O sea que habitualmente nos intercambiamos en este sentido agradecimientos, pero yo siempre insisto por el trabajo que cuesta sacar una revista adelante, por el trabajo que cuesta sacar un artículo central, original. Fijaos si será difícil buscar las originalidades en una revista que va por el número 31. Entonces, Raúl siempre es un valor añadido, siempre da un plus, siempre está a disposición de lo que haga falta. Y aunque sea una oportunidad para que él escriba sobre lo que le gusta, no puedo por menos de, una vez más, agradecerle su eterna colaboración y su eterna disposición con Gefrema y con nuestra revista Frente de Madrid. A Raúl lo conocéis los asiduos ya por su larga trayectoria dentro de Gefrema y fuera de ella. Es magistrado del Tribunal Supremo, ¿qué ha sido? Tiene una amplia experiencia en el mundo de la publicación, dentro y fuera de Gefrema, y sobre todo, por encima de todas estas glorias que ya son bastantes, es un amigo y colaborador ejemplar con nosotros y siempre lo ha sido durante muchos años. Bien, ahora a continuación ya voy a pasar la palabra a Raúl, el cual nos deleitará seguramente con la conferencia sobre el artículo que da nombre a la revista. Los trastos en tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos ustedes. Es cierto que en todas las presentaciones hay una reciprocidad. En este caso, yo creo que es especialmente inoportuno porque con el calor que hace aún me hago chornado más con las palabras excesivas, como siempre que haces. Yo, una vez más, tengo que decir que es un placer estar aquí, es un placer formar parte de esta asociación y es un placer además ver la capacidad de convocatoria que tiene siempre esta revista para todos los ámbitos. En el capítulo de agradecimientos, que ya ha sido bastante extenso, no voy a incidir, pero sí que en relación con el lugar en que estamos, sí que me gustaría subrayar algo. En el lugar, en este instituto, que antes era la Checa de Fomento, en el año 36, aparte, yo estoy haciendo contactos con otros lugares que también de alguna u otra forma estuvieran vinculados con la temática del artículo. Por ejemplo, las escuelas pías de San Antón, donde ahora está el Colegio Oficial de Arquitectos, yo me puse en contacto con ellos, me contestaban amablemente, pero en un momento dado yo detecté que había cierta incomodidad o no estaban muy confortables con que en aquel lugar hubiera habido la cárcel de San Antón. Y me ha ocurrido con otros lugares como que parece que quisieran ocultar lo que, efectivamente y simplemente, sin su deseo, había sido durante la guerra. Desde el primer momento, el director de este centro, Alejandro González, y todo su equipo además,
lo que han visto una oportunidad extraordinaria para celebrar aquí este acto. Y sobre todo han demostrado lo que es realmente el servicio público de este tipo de instituciones. Además del instituto, la posibilidad de que dentro de sus aulas se recuerde, se recupere, se analice la historia de un sitio tan singular como este. Por lo tanto, es fundamental subrayar el agradecimiento y el buen hacer del equipo directivo de este lugar. Seguro que muchos de ustedes se acordarán de que el año pasado, por estas fechas, estuvimos para hablar de la explosión de Torrijos en la nave de motores, que también tan amablemente hoy está aquí presente con nosotros Luis María, nos cedió aquellas instalaciones también inolvidables. Hoy estamos aquí con la chica. Yo estaba pensando el año que viene podríamos hablar del oro de Moscú, ir al Banco de España, intentar que nos dejen aquí en un sitio para conocer aquí nuestra silla. Bien, el artículo y mi exposición de hoy, lógicamente, va a ser una versión sintetizada de la misma, pero sí que me gustaría subrayar algo importante, que lo hago a la hora de escribirlo y ahora a la hora de exponerlo, y es decir lo que no es esta conferencia y lo que no es, consecuentemente, también la pieza de la revista. No se trata en ningún caso de un catálogo exhaustivo de centros clandestinos. Es imposible por el formato de la revista y es imposible por el formato de esta exposición. Hay más, recientemente, el año pasado, se publicó por el Instituto de Estudios Históricos de CEU San Pablo, en 2 volúmenes de más de 2.000 páginas, una relación casi exhaustiva de centros clandestinos, de checas, que llegan a sumar más de 300, incluso llegan a casi 400. Dese en cuenta que cualquier local era habilitado como checa. No era necesario que fuera un convento, no era necesario que fuera un instituto o que fuera un edificio público, sino cualquier local podía valer para ese menester. Por lo tanto, es absolutamente inabarcable. En segundo lugar, tampoco se trata de una causa general, esa ya existe, ni tampoco de un relato de sedicios, de torturas o de infamias que se cometieron en aquellos lugares. ¿Cuál es realmente el objetivo de estas páginas y de esta conferencia? Yo creo que se podría sintetizar en 2. En primer lugar, se ha buscado, luego lo veremos, y José María nos lo va a ir mostrando, se ha buscado una estructura que yo llamo histórico-urbanística. Es decir, hemos estructurado la exposición en sectores de Madrid donde se encontraban estos lugares, de manera que el artículo sea un estímulo, o sea una herramienta, un instrumento, para que cada uno de ustedes, por la vinculación que tengan, cuando vayan por la calle, digan, coño, pues aquí había esto, aquí está lo otro. Yo creo que desde ese punto de vista muy didáctico. En segundo lugar, también, eso nos va a ayudar, en muchos de los supuestos, cuando hablemos de cada una de las instalaciones, de darnos cuenta de las aberraciones arquitectónicas y urbanísticas que ha sufrido la ciudad de Madrid desde los años 50 hasta prácticamente nuestro tiempo. Palacetes, los típicos hotelitos o palacetes, la arquitectura tan típicamente madrileña, conventos, son muchos lugares que han desaparecido. Hay otros que se conservan, como el lugar en donde estamos, por eso tiene una significación tan extraordinaria. Pero otros han desaparecido. Y lo que se ha hecho encima son edificios absolutamente aberrantes, o no se ha respetado la estructura o la idiosincrasia. ¿Y cuál sería la otra pretensión o el otro objeto de esta conferencia? Casi al final también podríamos recapacitar sobre ello. Es el error en materia de administración de justicia, en materia de ejecución de penas, el error fundamental de buscar atajos, de eludir lo que es el principio de la vida. Ya estemos en el contexto político, social o económico en que nosotros. Yo creo que al final podremos también recapacitar sobre ello. La estructura ya se la he anticipado, tomando un poco prestado el libro fantástico ya clásico de Javier Cervera sobre el Madrid clandestino, que todos conocemos. La estructura de la conferencia se divide en 2, lo que es la represión clandestina a través de las chicas, aunque tampoco de una manera absolutamente diferenciada, porque veremos cómo dentro del mundo chequista había vinculaciones muy importantes con la propia administración. Y a continuación, de una manera más breve, una relación de aquellos centros penitenciarios que sí dependían institucionalmente bien del Ministerio de Justicia, bien de la Dirección General. Esto además nos va a ayudar después a un análisis, como digo, por zonas, y que nos va a servir
para dos temas. En primer lugar, insisto, la posibilidad de ubicarnos en la ciudad de Madrid y ver cómo casi todos nosotros, una vez que hayamos leído el artículo o escuchado esta ponencia, casi todos nosotros vamos a estar vinculados con alguna checa, o hemos trabajado cerca, algún familiar ha tenido una casa, o pasamos por ella cada vez que vamos a tomar un café. Es muy curioso, como le comentaba Antonio, la relación con los lugares donde ha habido es muy estrecha porque como veis, está extendido por casi toda la ciudad, norte, sur, centro, oeste, incluso luego hay unos elementos libres al norte. Y en segundo lugar, también desde el punto de vista histórico-militar, es interesante advertir cómo el movimiento, sobre todo en materia de instituciones penitenciarias, el movimiento de presos va en consonancia con el avance rebelde sobre los meses de noviembre, octubre y noviembre sobre Madrid. Y veremos cómo muchas de las instalaciones penitenciarias que estaban en zonas especialmente sensibles, la cárcel modelo, son trasladados, todos los presos, más de 5.000 presos, al resto de cárceles provinciales que existan. Muy brevemente, la cuestión de la etimología, creo que todos lo conocemos. Ha dado la casualidad también de que este año se cumplen 100 años de la Revolución del 17, la Revolución de Octubre, por lo tanto ya sabemos que la palabra checa procede de la policía secreta, aunque en el artículo lo explico con algo más de detalle, habría que remontarse incluso a la policía secreta zarista, la oriana, para encontrar los primeros vestigios, pero fundamentalmente es merced a Berzinski. Cuando empiezan los saboteos, los sabotajes y las huelgas, se le encomienda la creación de, lo tengo aquí anotado, una comisión extraordinaria panrusa para la lucha contra la contrarrevolución y el sabotaje. Me niego a reproducir esto en ruso, pero su acrónimo es CHECA, que fue posteriormente castellanizante a través de la palabra checa, que en principio hacía referencia a todo tipo de policías secretas y posteriormente en España y de manera endémica exclusivamente a los locales donde se procedía a detenciones, podríamos decir, paralegales. En cuanto a la asimilación de la checa en España durante el periodo de la Guerra Civil responde a, creo que, 4 factores fundamentales. En primer lugar, el 17 de julio hay una ruptura de lo que es la administración general a todos los niveles, desde el punto de vista de la administración de justicia, ejecución de penas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lógicamente esos lugares se van a ocupar y son ocupados por organizaciones sindicales, organizaciones políticas, organizaciones paramilitares, en este caso parasindicales, y que crean este tipo de grupos encargados de la seguridad y de la ejecución de penas, detenciones, etc. En segundo lugar, hay un factor muy importante y que veremos que se caracteriza en alguna de las checas que vamos a analizar, y es la excarcelación masiva de delincuentes comunes. Muchos de ellos se incorporaron posteriormente a este tipo de checas para seguir ejerciendo lo que sabían hacer, es decir, la delincuencia, pero bajo el amparo de una razón política, de una razón sindical, de una razón organizativa. Por lo tanto, muchas de las insidias que se produjeron durante aquellos primeros meses o otoño del 36 fueron cometidos precisamente por delincuentes, requisas en domicilios, robos, que habían sido excarcelados previamente. Hay un factor muy importante que se puede dividir en dos, que es el efecto reacción-acción, o acción-reacción, si se quiere. Hace un año, precisamente, hablábamos, cuando tratamos el tema de la extorsión de Torrijos, hablamos de la densísima red quintacolumnista que había en España, que había en Madrid, perdón, en aquellos años. Llegamos a hablar incluso de 14 o 15 grupos perfectamente organizados. Obviamente eso generó una psicosis por parte del lado republicano, que eso generó el incremento de la represión a través de la checa. Exactamente igual influyó notablemente el avance desde Andalucía por la Vía de la Plata, por la Ruta de la Plata, de las fuerzas rebeldes. A cada noticia que llegaba a Madrid de algún tipo de ejecución, pensemos en Badajoz, pensemos en Sevilla, pensemos en cualquiera de las racias que se cometían en aquellos meses, eso generaba efectivamente una reacción correspondiente en la ciudad de Madrid y se ejecutaba a través de estos. La metodología. La metodología, me gustaría señalar dos cuestiones fundamentales. Debemos situarnos en el terreno en primer lugar, de la legalidad. No había ningún tipo de principio de legalidad y se funcionaba a través de la denuncia, que se siempre denuncia anónima. Y lo que sí que es importante subrayar
es que un altísimo porcentaje de denuncias no respondían a cuestiones puramente políticas. Estamos hablando de cuestiones económicas, cuestiones laborales, malas relaciones vecinales. Una persona sabía que en el cuarto piso vivía un fascista o un conservador, un fraile, un militar, y se lo decía al portero, que el portero iba con el cuento a... O sea, muchas veces en aquellos meses se ajustaron cuentas más allá de la cuestión puramente y evidentemente política. El procedimiento era casi siempre estandarizado. Se acudía al domicilio, casi siempre a la última hora de la tarde o de la noche, se detenían a las personas, en ocasiones se hacía requisa de los bienes que se encontraban en aquel domicilio, se le trasladaba a la chica correspondiente, era sometido a interrogatorio, tortura, todo ello sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de cumplimiento legal, y posteriormente esa persona era puesta en libertad o bien era ejecutado en alguno de los lugares que cada una de las chicas tenía escrito por razones geográficas. Eso también lo podremos ver en el plano, es decir, si nos encontrábamos con chicas que estaban al oeste de Madrid, la Casa de Campo, la de Saladilla, si nos encontrábamos con chicas que estaban ubicadas más hacia el este, el Cementerio del Este o los Altos del Hipódromo, donde está ahora, como todos saben, el Museo de Ciencias Naturales. Es curioso el tema, o la paradoja que se daba, la falta casi absoluta de registros de las personas que entraban en cada una de las chicas. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando eran ejecutadas aquellas personas, había, por parte del Dirección General de Seguridad, un registro exhaustivo fotográfico. Todos conocemos los reportajes y las colecciones gráficas en las tapias de los cementerios, donde estaban numerados y posteriormente las personas tenían sus familiares la posibilidad de identificarles en la Dirección General de Seguridad. En cuanto a la sistematización topográfica, ya lo he dicho. Voy a empezar, en primer lugar, por Tetuán. Tetuán, si se dan cuenta, no forma un polígono como el resto de Checas. Vemos que los he dividido por barrios, luego veremos Chamberí, Centro, Sur, Ventas, Salamanca. Tetuán no, lo que pasa es que Tetuán tiene una significación extraordinaria desde muchos puntos de vista. En primer lugar, se trata de un barrio paradigmáticamente obrero durante aquellos años. Peñas Vistas, Estrecho, toda aquella zona era una zona especialmente sensible, con gran arraigo sindical y por lo tanto es más, las propias fuerzas rebeldes, cuando sabían que deberían acceder a Madrid, siempre huían de la posibilidad de entrar por la parte de Cuatro Caminos, porque sabían, aparte de la propia estructura, de la topografía del barrio, sabían que se iban a encontrar con una resistencia. Aquello no era el barrio de Salamanca. En segundo lugar, como he dicho antes, no se trata de un repertorio exhaustivo, pero en este caso, al margen de checas colaterales, la más importante, lógicamente, era el Cine Europa. Pero es que el Cine Europa, veremos a continuación cómo en cada una de las instalaciones de las que hago referencia, introduzco en primer lugar un cuadro donde digo el nombre, en este caso sería el Ateneo Libertario de Tetuán de las Victorias, la organización rectora a la que correspondía, en este caso la Federación Anarquista Ibérica, la ubicación exacta, viene en el artículo, calle Bravo Murillo 160, Cine Europa, y el estado actual. En este caso se conserva el inmueble y el uso comercial, como todos ustedes saben, es Saneamientos Pereda, el cual, por cierto, no ha tenido ningún cuidado en utilizar un logo absolutamente infame con la historia y la arquitectura del edificio. Un edificio que también en cada una de ellas hago una introducción, unas notas arquitectónicas, porque en ocasiones sí importa. No me voy a extender ahora porque estaríamos demasiado tiempo, pero sí es interesante ver que en este caso, en pleno Cuatro Caminos, en 1998 el arquitecto Luis Gutiérrez Soto introduce el modernismo y el expresionismo alemán en pleno Cuatro Caminos. Es un edificio absolutamente fantástico. Yo me crié allí en ese barrio, Cine Europa, Cine Cristal, Cine Montija, todos aquellos, quien no ha hecho así sus sesiones continuas, y es un cine absolutamente extraordinario. Un cine además extraordinariamente vinculado con aspectos políticos. Antes del 18 de julio, poco antes, el 2 de febrero de 1936, la primera vez que se entona el cara al sol es en su parque de butacas. 8 días después, Largo Caballero da un célebre meeting donde dice: estamos ya hartos de ensayos de democracia, que se implante en el país nuestra democracia. Por lo tanto, vemos que era un centro de profundo efervescencia política. El tercer elemento,
hablar del cine de Tuone, hablar de la Checa de Europa, es hablar de Felipe Sandoval y de sus adláteres, y hablar de ellos también hablar de El honor de las injurias de García Alix. Poco más tengo yo que añadir al maravilloso libro y al maravilloso trabajo que hizo, por lo tanto no me voy a extender. En el artículo se cuentan más cosas, pero yo tan solo decir que La tarde del 20 de julio es tomado por la FAI y se utiliza en primer lugar el cine, como ocurre con otros lugares, como para tres elementos diferenciados. En primer lugar, un cuartel de milicias confederales donde se sitúa Cipriano Mera. También es un ateneo libertario, un lugar de debate y confrontación, y desde luego es la Checa dirigida por Alberto Chenel, un otro caminero de pura cepa, donde se decidía sobre la vida y la muerte de los que allí acababan. Como digo, el doctor Muñiz, también conocido como Nojo, Felipe Sandoval, es donde se hace célebre con su famoso Rolls Royce negro yendo hacia esa villa con los pobres desdichados, y era tal la ferocidad de esta Checa que, como también saben, a escasamente 150 metros, en Estrecho, el colegio de Salesianos, donde estuvo instalado el 5º regimiento, en una de esas ocasiones, el propio Lister cruzaba Bravo Murillo, en esa época se llamaba La Carretera, y fue detenido por miembros de la Checa, de la FAI de Europa, y tuvo que sacar su pistola el propio Lister y escapar de lo que era casi una detención segura. Por lo tanto, no era muy aconsejable andar por el 160 euros. Pasaríamos ahora ya a la zona de Chamberí. En Chamberí acoge el mayor número de centros clandestinos, y la razón no es desde luego azarosa. Se trata de un barrio donde estaban instalados la mayoría de conventos, instituciones seglares, los típicos hotelitos madrileños, y además fue la zona que principalmente quedó desprotegida a partir del 18 de julio. Por lo tanto, todo ese tipo de organizaciones sindicales y políticas del Frente Popular se instalaron en todos estos centros. El primero que vamos a analizar sería el Círculo Socialista del Sur y Compañía de Enlace, que vemos que estaba ocupado por dos organismos: Organización Rectora, el Partido Socialista Obrero Español, y la Inscripción General de Milicias. Es el número 2. La ubicación es el Palacio de los Condes de Casa Valencia, que hay en Marqués de Riscal 1, y el estado actual, como pueden verlo, es un edificio horrible de viviendas y oficinas. Es un poco, lo veremos a lo largo, ahí lo tenemos, lo veremos a lo largo de la exposición. Son muchos los lugares en los que han desaparecido palacios, desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, extraordinarios. Eso es esquina de Marqués de Riscal con la calle Almagro. Bien, la Casa de los Condes de Casa de Valencia había sido sede de Renovación Española, el partido de José Calvo Sotelo, desde 1933. El 22 de julio, elementos socialistas y de Izquierda Republicana toman este palacete y lo vinculan directamente también con la Inspección General de Milicias, dirigida por Alberto Vázquez Sánchez. Muchas de estas chicas, las más importantes, tenían además subsedes. En este caso, funcionaban con la de Fernández de la Hoz y con la calle Caracas número 17, donde se encontraba también la primera compañía de enlace. En este caso, por su cercanía con los Altos del Hipódromo, este era el lugar destinado para las ejecuciones entre julio del 36 y mayo de 1937, que es lo que duró esta Checa. Yo les he dicho al principio, muy brevemente, desde luego las checas más importantes son las que se ubicaron en la ciudad de Madrid, pero Valencia y Barcelona también fueron ciudades donde hubo este tipo de instalaciones, en menor densidad y con menor importancia. La segunda, ya nos tenemos que ir a la calle Santa Engracia 18. Se trata de la Checa de Spartacus, Confederación Nacional de Trabajadores. Santa Engracia 18 era un convento de salesas reales y actualmente es el Monasterio de la Visitación. Seguro que si les digo Monasterio de la Visitación, bien, lo conocen, pero seguro que alguno de ustedes se ha renovado el DNI en la comisaría de Santa Engracia. Parte de esa comisaría eran instalaciones también del propio convento de las Salesas, que aún se puede ver y está perfectamente conservado. Peculiaridad de esta checa: fue incautada por la FAI a principios del mes de septiembre y tenía también una doble funcionalidad. En primer lugar, sede de la columna anarquista y del Comité Central. En este caso estaba dirigido por José Luzón Morales, que tuvo un papel importante en la batalla del Jarama, pero en Brunete, con la 70 Brigada Mixta. Y luego una checa, pero una checa especialmente singular, porque era la checa encargada de depurar a los elementos del cuerpo de la Guardia Civil. Estaba dirigida precisamente por un antiguo benemérito, Ambrosio Pasero,
que fue ascendido al alférez después de comenzar la guerra, y lo que hacía era, a través de guardias civiles que calificaban como desafectos, eran llevados a esta chica. El episodio más lacerante de esta cárcel clandestina aconteció el día 19 de noviembre de 1936, cuando 52 guardias civiles fueron trasladados a la estancia del cementerio del Este y ejecutados, entre ellos a su teniente coronel Rollo Salsamendi, que era el jefe de la Comandancia Foral de Madrid, con la calle en García de Paredes. Hay una imagen que sale en la revista, no sé si se podrá obtener, sí, que es la esquela célebre del diario ABC, donde aparece la relación de los 52 guardias civiles ejecutados aquella noche de noviembre del 36. Bajando un poco más, llegamos a la Red de Bilbao. Esa es la checa de la Agrupación Socialista Madrileña, organización rectora del Partido Socialista Obrero Español, ubicación Palacio de los Condes de Leta, calle Foncarral 103, esquina con Manuela Malsaña. A estado actual, un McDonald's. Bueno, antes de un McDonald's hubo un garaje y antes también un sex shop, no sé qué otras cosas más. Pero en cualquier caso lo que había era un palacio extraordinario. Un palacio que además era una línea de palazos que iban prácticamente desde la Red de Bilbao hasta el Tribunal de Cuentas. Eran todos palacios del siglo XVIII y una verdadera maravilla. Aquí, antes de Checa, propiamente dicho, hubo una comisión de información electoral permanente. Era un órgano demoscópico dirigido por Julio de Mora Martínez, pero que rápidamente fue detectado por el agente de policía Anselmo Burgos. Aquello era un archivo fundamental sobre datos muy sensibles de vecinos de Madrid y por lo tanto fue utilizada como tal. Se trata de una checa más de pesquisas y de investigación que de ejecución. Aquí lo que se buscaba eran datos que luego se trasladaban a la instalación de Fomento, donde ya sí que detenían, arrestaban, etc. Terminada la guerra, los más veteranos de la audiencia recordarán que estuvieron allí los famosos almacenes Mazón, que luego a su vez fueron derribados, una especie de galerías preciados de la época muy famosa. Subimos un poco por la calle Fuencarral y llegamos a la checa del Campo Libre, organización rectora Fenel Fay. Aquello fue el Colegio de Marista de San José y actualmente es un Zara que hay enfrente de los Cines Roxy. Allí se instaló el Comité Regional de Defensa, nada más y nada menos que a los mandos de Eduardo Val, y también se dividió, como hemos visto anteriormente, en dos espacios perfectamente definidos: la columna del Rosal y la columna de Andalucía por un lado, y la checa de Campo Libre, dirigida por Antonio Rodríguez, alias el Antoñito. Este sujeto era el dueño de una librería en la cercana calle de Hartzenbusch número 19, que editaba un periódico, un diario que se llamaba El Campo Libre, del que era administrador y director. Me gustaría destacar, en cada una de ellas es imposible hacer una relación, pero sí destacar alguna característica. Si hemos visto que el anterior tenía un importante archivo de datos de ciudadanos, esta checa funcionaba con una peculiaridad que era la de utilizar añagazas o engaños a la hora de detener a personas desafectas. Tenían una falsa embajada en la calle Juan Bravo de Tony Siam, donde los que iban a pedir amparo en ese momento entraban en la trampa, eran detenidos y trasladados a la checa. Muchas también actuaban, como he dicho, una especie de joint venture con otras, en este caso con los centros de Fomento y Canillas, y la checa de Campo Libre estuvo en funcionamiento hasta mediados del 37, ocupando, como he dicho, el lugar hoy un centro de Zara. Seguimos en Chamberí y sería la siguiente la Radio Comunista del Oeste, perteneciente al Partido Comunista, y está ubicada en el convento de las Salesas Nuevas, también de la misma congregación que hemos visto de Santa Engracia, en la calle San Bernardo 72. El estado actual es el segundo monasterio de la Visitación. Es exactamente igual, habrán pasado muchas veces, es ese monasterio que hay con ese color tan característico ahí en la calle San Bernardo, ese color como albero. Este fue tomado el día 22 de julio, decomisado el inmueble y comenzó a actuar al mando de Agapita Escanilla, dando también cobijo a 2 batallones del 5º Regimiento. Llama la atención cómo esta chica funcionaba en convivencia con otra de la calle Princesa número 28 y la conocida como fundición pasionaria en la Ronda de Atocha, donde las requisas que se hacían en los domicilios, donde se detenían las personas, luego se fundía allí el oro, los metales preciosos que correspondían. En febrero del 37 pasó a ser el cuartel general de Valentín González. Y terminaríamos nuestro periplo por el barrio de Chamberí con el Ateneo Libertario de Vallehermoso. El perteneciente a la FAI, Monasterio de San José y Jesús María, en la calle Blasco de Raíz 53 y 55, estamos hablando ya de Argüelles prácticamente. El estado actual es el mismo monasterio de las Madres Concepcionistas. Esta era una chica también especializada exclusivamente en detenciones.
No constan aquí que hubiera habido ejecuciones y se trasladaban después los detenidos a la calle Ferraz 16 y a Serrena 14, ambas bajo el mando de Carmen Iglesias. Pasamos posteriormente ya al barrio de Salamanca. A la derecha vemos cómo, a diferencia de Chamberí, aquí nos encontramos solo con 3 chicas, pero son, si bien cuantitativamente inferiores, cualitativamente de muchísima importancia, por 2 razones. En primer lugar, veremos las características de cada una, pero además vamos a empezar a ver esos híbridos de los que he hablado al inicio. Se trataría de chicas que ya no tendrían ese funcionamiento autónomo, sino que de alguna manera estaban vinculadas con las autoridades, en este caso con la Dirección General de Seguridad o con el Ministerio de Gobernanza. Antes de nada, y hablar del barrio de Salamanca y hablar de aquellos primeros meses de guerra en Madrid, hace poco hubo, creo que, una conferencia interesantísima. Tenemos que hablar de una zona de seguridad hecho absolutamente exótico en la historia militar hasta entonces, donde el asediante de la ciudad determina un polígono en el cual no va a bombardear ni va a haber artillería. Por lo tanto, eso también lo hablamos el año pasado cuando hablábamos de los arsenales y los polvorines. Automáticamente que eso fue conocido por las autoridades republicanas y aquí se instalaron almacenes, polvorines, y muchas de las, y algunas de las checas más importantes se ubicaron precisamente en esa zona protegida que llegaba hasta Joaquín Costa, por abajo a Goya, Castellana y las Rondas, como antiguamente se llamaba. En esta zona, la primera y más importante es la Milicia Popular de Investigación, organización rectora del Partido Socialista, ubicación Hotel Palacete de los Condes de Rincón, calle Martínez de la Rosa 1, estado actual Museo de Arte Público de Madrid y edificios de oficinas. Si yo les digo esto, muchos de ustedes sabrán de lo que os quiero decir, pero también es verdad que habrá otras personas que si les digo que era la chica de García Cadell, rápidamente la van a ubicar. La importancia de este lugar es desde un punto de vista sustantivo, pero también desde un punto de vista urbanístico, y aquí sí que me voy a detener a la regla porque llama mucho la atención, como ha hecho José María, ponernos la estructura de la ciudad. Si se sitúan en la calle Serrano mirando hacia el norte, encima aproximadamente del puente de Juan Bravo, ven que hay un desnivel entre la Castellana y Serrano. Eso antiguamente se llamaba la ladera, un desnivel mucho más acusado que el que hay actualmente. Esa ladera era salvada por una calle que se llamaba la calle Martínez de la Rosa, de la cual actualmente solo queda un pequeño tramo en la parte de atrás del diario ABC, ahora Centro Comercial ABC, etc. Esa calle hacía, como se ve, la calle hacía una forma de S, bajaba del Serrano y daba una vuelta y llegaba prácticamente hasta General Hogar. En esa calle estaban instalados, a una y otro lado de las aceras, una serie de hotelitos muy característicos, todos diseñados por el arquitecto Cristóbal de Bunberry, hotelitos que pertenecían al conde de Romanones, Marqués de Urquijo, la hija de Larra, los condes de Rincón, que fue precisamente el que fue incautado por la Brigada de Investigación Criminal, al mando del célebre Antonio Lino, en cuyo seno se creó el grupo represivo bautizado como Milicias Populares de Investigación, un grupo de 48 elementos dirigido por Agatito García Tabel, con Ángel Pedrero, Luis Ortuño y Pena Abad como principales responsables. Como ocurrirá posteriormente con la chica que veremos a continuación, esta chica murió de propio éxito, es decir, se retroalimentaba desde el punto de vista mediático. Tenía una gran red de conexiones, especialmente con conserjes y porteros, tenían muy pocos escrúpulos, obtenían grandes botines en el barrio de Salamanca y además la prensa jaleaba cada una de sus intervenciones. Llegó a convertirse realmente en una organización prácticamente autónoma de la Brigada de Investigación Criminal, al punto que en octubre de 36, con la excusa de una misión de contraespionaje, Atader, Ortuño y Penabad arramplan con todo lo que pueden y se marchan vía Alicante a lo largo del 25 de mayo, Marsella, con dirección a América. En su periplo atracan en la isla de La Palma, donde son detenidos y son trasladados a Madrid y tienen un final como el que ellos dieron en muchos... A Sevilla. A Sevilla, gracias. Pues a Sevilla, y allí son, lógicamente a Madrid era imposible. Son ejecutados. El segundo de ellos es el consejío del distrito de Buenavista. Hay que bajar un poco hacia el sur. La organización rectora es la Dirección General de Seguridad, ubicación Comisaría de Policía del distrito de Buenavista, calle Hermosilla 24.
Actualmente es un edificio de viviendas, pero es la misma estructura de donde estaba anteriormente. Es casi esquina con Claudio. Ya les he dicho que en este caso sí que la conestación entre la Dirección General de Seguridad y la Checa es prácticamente idéntica y se produce, por lo que hablaba al principio, el vacío de poder. Hay una depuración en los días de julio de prácticamente todos los mandos policiales que tienen que ser ocupados por miembros de este tipo de organizaciones y se crean consejillos en cada una de las comisarías del distrito. Una de ellas, quizá la que más producción hizo, fue la de Buenavista, donde además ocurría que había un continuo flujo de personajes. Veremos que en la de Buenavista nos encontramos otra vez a Felipe Sandoval, nos encontramos también a Ortuño, nos encontramos en el Cine Europa, nos encontramos aquí en Fomento. Se iban moviendo, depende de que se iban disolviendo o no aquellas chicas. Aquella estaba dirigida por Benigno Mancebo Martín y Luis Omar. Y por último, para terminar ya, acabamos con la chica de las milicias de Lister, organización rectora del 5º Regimiento, ubicación Convento de Concepción Jerónima, calle Lista 29, hoy Ortega y Gasset, y el estado actual, ya lo ven, el edificio Beatriz, hay un VIPS justo en la esquina. ¿Perdón? También hay una foto antigua, bueno, pues vemos el convento como era anteriormente, antes de que lo demolieran una vez más. Como mayor, aquí estuvieron instalados los hombres de Enrique Lister y también funcionó como checa de detención e interrogatorio a manos de Cándido Bartolomé. Terminaríamos, como digo, Salamanca y pasaremos ya a Vinalera y Ventas. Otra vez hago un pequeño paréntesis desde el punto de vista arquitectónico. Si en Castellana y en el barrio de Chamberí hemos visto el neoclasicismo de aquellos hotelitos tan típicamente madrileños, en la zona de la Guindalera, menos en Ventas, pero aquí tenemos además a una veterana del barrio de la Guindalera que lo podrá atestiguar, se introdujo una serie de colonias modernistas extraordinarias. Una de ellas seguro que la conocen, la del Madrid moderno. Apenas quedan 3 inmuebles hoy en la calle Londres, Roma, Avenida de los Toreros, esas casitas con esa especie de balcones porticados, y había ese tipo de hotelitos, pero no con ese tono neoclásico que nos encontrábamos en la calle de Martínez de la Rosa, sino desde un punto de vista arquitectónico modernista, y todo ha desaparecido. Uno de esos hotelitos fue precisamente la Checa Comunista de la Guindalera, organización rectora del PC, y estaba en el Hotelito El Castillo, en la calle Alonso Heredia 9. Actualmente es un edificio de vivienda. La calle Alonso Heredia es una de esas perpendiculares a Cartagena y a Diego de León, y paralela también a Ferrer del Río y demás. Bueno, esta es, si se probamos que activista esta checa, es porque estaba trufada de aquellos excarcelados de los que les hablé al principio. Por lo tanto, la violencia cuando caía en sus manos algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, las trabajadores civiles, era especialmente lacerante. La brutalidad de Jacinto Vallejo, Román de las Vegas, tuvo un efecto perverso precisamente sobre aquellos detenidos que pertenecían a alguno de los cuerpos. La otra, ya nos tenemos que trasladar al barrio de Ventas, y también tiene algunas singularidades, porque aunque es exclusivamente la que estaba en la calle Pero Heredia 28, esta era como la checa matriz de otras que dependían de ella y que se extendían a través de la carretera del Este, de la carretera de Aragón, como ahora explicaré. Se trata de la Radio Comunista de Ventas, organización PC, ubicación Convento de Santa Susana, calle Pedro Heredia 28, estaba actual el Colegio Santa Susana. El Colegio Santa Susana es un colegio absolutamente precioso, es un colegio neomudéjar con típico mampostería madrileña, ese ladrillo, y bueno, es una maravilla que sigue allí. El 20 de julio del 36 fue requisado y convertido en checa, quedando como responsable Ramón Merino Rami, y donde se hicieron célebres las fechorías de Antonio Hurtado Fajardo, el chato de Ventas, que seguro que habrán oído hablar de él. Esta tenía, como digo, una subred de centros, con el Hotel Calahorra, el Ayuntamiento Vicálvaro, donde actuaban Antonio del Moral Terrachica, calle Hermanos Orozco, también Faustino Villalobos el Paleto, el Oratorio del Carmen, perteneciente al planteado de enfermos de la carretera de Aragón número 40. Por lo tanto, actuaba como una red de detención en toda esta parte del este. Pasaríamos ya al sector central. Digo central aunque se encuentra ubicado, como veremos, podemos establecer un eje de oeste a oeste, y también están estrechamente vinculadas con la administración.
La primera de ellas, la célebre Escuadrilla del Amanecer, por Dirección Rectora y Dirección General de Seguridad, calle Alcalá 82, y actualmente es un edificio de viviendas, el mismo edificio de viviendas, pero precisamente con otras actividades. Está documentalmente acreditado que el respaldo técnico y logístico que durante esos primeros meses de la guerra Raúl Bellido, al frente de la Secretaría General Técnica de la Dirección General de Seguridad, en favor de unidades y grupos de milicianos, se vio en la formación y organización de la Escuadrilla del Amanecer. Estaba formada fundamentalmente por antiguos guardias de asalto como Valero Serrano, Eloy de la Ceguera o Carmelo Olmeda, y siendo especialmente efectivo en un grupo dirigido por el funcionario del Ministerio de Hacienda Luis Pastrana, al punto de que es de los pocos ejemplos donde se ha externalizado la función chequista, puesto que se trasladaron a Albacete para instruir en funciones depurativas en la capital manchega. La Checa de Bellas Artes, si bajamos por la calle Alcalá, llegamos a Alcalá 42, Dirección General de Seguridad, Círculo de Bellas Artes. Por cierto, un lugar donde tampoco están muy interesados en, incluso llegan a decir que no hubo checa, sino que lo que hubo fue una serie de tribunales populares en sus órganos. Bien, es una manera de decir. En agosto del 36, auspiciado por la Dirección General de Seguridad, se celebra en la Checa de Bellas Artes, Manuel Muñoz Martínez, la primera reunión donde se crea el Comité Provincial de Investigación Pública. Este comité incorpora como peculiaridad a la propia Checa no solo locales de detención e interrogatorio, sino también tribunales populares. Hay una piscina, una tarima, donde allí se celebraban las vistas, lógicamente, y siempre tenemos que tener en cuenta sin ningún amparo, ningún respaldo de legalidad. Esa checa es trasladada inmediatamente al lugar donde ahora estamos, la Checa de Fomento, pero es exactamente la misma, es decir, los mismos encargados, la misma estructura y la misma orden jerárquica. Lo que ocurre es que aquí empiezan a venir personas, como he dicho anteriormente, Felipe Sandomal, los Omaño, los Ariño Ramis, que habían estado en los consejillos de Buenavista, en los consejillos de Cuatro Caminos, en el propio Centro Europa, en los colegios donde antes había también tribunales, y funciona prácticamente hasta el 7 de noviembre. Es importante decir que, desde el punto de vista mediático, es la checa quizá más importante de Madrid. No tanto en el número de detenidos, sino en el efecto que tenía sobre las personas detenidas. Hay todavía gente mayor que cuando le recuerdas la Checa de Fomento, bueno, pues, la recuerda con auténtico pavor en el Madrid de finales del 36. Pasamos ya al último de los sectores, que sería el sector sur. Aquí es donde vamos a ver lo que también les indicaba al inicio, cómo va en paralelo el movimiento del avance rebelde con el movimiento también de la instalación de checas e instalaciones análogas. La primera sería la checa de la Iglesia de Santa Cristina, organización rectora en el PC, Iglesia de Santa Cristina, el Paseo de Extremadura 32, y estado actual, la Iglesia de Santa Cristina, que todos conocemos, muy cerquita de la entrada a la Casa del Campo. Junto a esta, a lo mismo que ocurría con la de Ventas, formaba parte también de un grupo de instalaciones como la de San Isidro, la de Bofarul, la de Monistrol o la de Calle Antiñón, que se interrumpió en sus actividades bruscamente porque lógicamente el ejército asediante estaba prácticamente a las puertas del mismo. La segunda de ellas es la checa de Mesón de Paredes, ya en pleno Latina, organización rectora FAI, convento de Santa Catarina de Siena, Mesón de Paredes 37, el estado actual es la plaza de Nelson Mandela. Se derribó y no se ha construido sobre ella ningún edificio. Aquí el Ateneo Libertario de Barrios Bajos, el 25 de julio del 36, que estaba anteriormente en la calle Encomienda, he trasladado al lugar donde les he indicado, al mando del conserje del Ateneo, José Barreiro Blanco, y de Carlos Iglesias Alosete. Actualmente quedan solo en la propia plaza algunos guijarros y sillares del antiguo convento. Terminaríamos la parte clandestina con la checa de la estación de Atocha. Bueno, me quedaría otra más, la checa de la estación de Atocha, milicias ferroviarias de la CNT, y en la propia estación de Atocha en el Salón Regio. Y por último ya, la número 19, se trataría del Ateneo Libertario del Puente de Vallecas, organización rectora de la FAI, ubicación en el Colegio Divina Pastora, convento de Señora del Carmen, calle Hermílio Ortuño 7. Es una paradoja, este Hermílio Ortuño era el clásico político cunero que murió asesinado en la saca de agosto del 36, en la calle donde se instaló.
Y el director actual sigue siendo el Colegio de Divina Pastora Vallecas. Y un poco lo que les decía al inicio, la estrechísima vinculación que todos estos lugares tienen con los vecinos de Madrid. Mis hijos van al Colegio de Divina Pastora de la calle Santa Engracia, pero es que además ese colegio posteriormente no fue checa durante aquellos años, pero a partir de abril de 1939 fue centro de represión por parte de las autoridades franquistas. Por lo tanto, vemos cómo constantemente nos encontramos con lugares de algún tipo relacionados. Hasta aquí podríamos hablar de lo que era la red clandestina, de una manera tangencial y un poco apresurada. Pasaremos ahora a la segunda parte de la exposición, que es el sistema penitenciario institucional. También aquí nos encontramos dos grandes núcleos, este y oeste, aquel triángulo de la zona de Guindalera Ventas y la zona también de Moncloa. Voy a contextualizar muy brevemente la situación penitenciaria en ese momento. La Segunda República es el último gran empujón desde un punto de vista penitenciario, puesto que se introducen todas las ideas de la institución libre de enseñanza a través de Victoria Kent, cientificismo penal, laicidad, profesionalización del cuerpo de funcionarios, humanización de las penas, búsqueda de resocialización, y eso concluye con la construcción de la famosa cárcel de Ventas para mujeres que se encontraban prácticamente en galeras. En julio del 36, el director general de prisiones se llamaba Manuel López Rey, era juez de primera instancia y posteriormente catedrático. La estructura va a ser de la siguiente manera: el desarrollo primero de la cárcel más importante, y tampoco voy a insistir porque aquí hay verdaderos especialistas en la cárcel de modelo y por lo tanto no me atrevo a decir más de la cuenta, y luego las posteriores prisiones provinciales que se fueron creando y las cárceles de mujeres. Aquí ya, como vemos, estamos hablando también con ciertas cautelas, pero en principio estamos hablando siempre de instituciones dependientes del Ministerio de Justicia, por tanto, dentro del organigrama institucional. Veremos luego cuál es el funcionamiento interno de las mismas. La cárcel modelo, poco puedo decir. La primera cárcel celular se crea en 1880, además con aplicación del modelo panóptico, es decir, un cuerpo central y unas galerías, como posteriormente Carabanchel, y tan solo subrayar dos fechas: 22 de agosto del 36, nos volvemos a encontrar aquí a Felipe Sandoval, a Doctor Molliz y a Santiago Alíquez, y marcaría no solo la vida de muchos de los que fueron ejecutados ahí dentro: Melquiades Álvarez, José María Albiñana, Manuel Rico, José María Velazco, Ruiz de Alda, Fernando Primo de Rivera, el hermano de Pedro Durruti, hermano de Buenaventura Durruti, que habrían... Por lo tanto, no solo fue su vida, sino también la propia estructura interna de las prisiones institucionales, porque se modificó la Guardia Interior y se entregó a las milicias de retaguardia. Eso va a tener una influencia decisiva en las sacas que veremos posteriormente. La otra fecha, lógicamente, la 16 de noviembre. La situación era casi insostenible. Si se sitúan ustedes en la antigua cárcel de modelo, actual Ministerio del Aire, la avenida Séneca, estaban allí, iban a entrar. El 16 de noviembre iban a entrar en Madrid las fuerzas rebeldes y por tanto se han evacuado los 5.000 presos que se encuentran en la cárcel modelo y son trasladados a cada una de las prisiones provinciales de hombres que vamos a ver. La primera de ellas, prisión provincial de hombres número 1. Este es el nombre oficial, cárcel de Porlier. Ubicación, Colegio Calasancio, calle General Díaz Porlier, número 54, estado actual, Colegio Calasancio. En julio del 36 allí lo que había era la sede del Consejo Superior de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. No obstante, a mediados de agosto es reconvertido en cárcel de hombres, cuyo director, Simón García de Val, fue, como veremos en casi todos estos centros penitenciarios, un títere en manos de los verdaderos jefes del penal. En este caso, los milicianos Lázaro Ramos, Gutiérrez Albaladejo, El Balas, Bravía López y de la Fuente Prieto. La noche del 16 de noviembre se hicieron cargo de 2.500 presos de la cárcel modelo en esta prisión, como digo, del Colegio Calasancio. La número 2 es la cárcel de San Antón, de la que antes les he hecho referencia. Escuela Espías e Iglesia de San Antón, calle Hortaleza 63, calle Farmacia 15. Vuelvo a hacer referencia, la primera casa a la que yo alquilé después de irme de casa de mis padres fue en la calle Farmacia y todas las mañanas veía el Colegio de San Antón, por lo tanto es un lugar muy próximo a mi propia vivencia. Actualmente es San Antón y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Desde noviembre a diciembre del 36, de esta cárcel es donde se sacan los presos con destino a Paracuellos, fundamentalmente, con el beneplácito de su director, Jacinto Ramos, que pinta poco frente al empuje de Victoriano de la Paz,
Gonzalo García Beltrán en Tartaja o Santiago del Amo Petrov, que fueron realmente los responsables del movimiento de presos en este centro penitenciario. El número 3 es la cárcel de Ventas, ubicación calle Marqués de Mondéjar, número 16 y 18, estado actual viviendas. Esta es, bueno, en la foto se puede observar realmente lo avanzado del diseño, estamos hablando del año 33, y es un módulo carcelario como el que podemos ver ahora en cualquier cárcel actual, merced a Victoria Kent. Allí fueron reubicadas las mujeres que estaban en la calle Quiñones, se llamaba Casa Galera, un centro absolutamente abyecto, pero el 24 de julio de 1936 se habilita como prisión masculina y todas las mujeres son trasladadas al convento de los capuchinos que había en la plaza del Conde de Torino. El primer director es Antonio Garay, pero igual que ocurría anteriormente, el control efectivo lo tiene Alberto Pajuelo Caravaca e Hipólito Ruiz Pol. De la actuación de la Modelo en el 19 aquí llegaron 20 presos que se encontraban en ese momento en la plaza de la Moncloa. En 1939, tras el fin de la guerra, la dictadura franquista reconvierte la cárcel en prisión femenina de nuevo, donde el grado de hacinamiento es absolutamente imposible. Una cárcel diseñada para 450 mujeres estaba ocupada por más de 4.000, permaneciendo en funcionamiento hasta 1967, cuando fue demolida. La número 4, prisión provincial de hombres, cárcel de Duque de Sexto. Ubicación, convento de franciscanos, de Arribado y actual parroquia de San Antonio del Retiro. Es una parroquia que seguro que la habrán visto, es horrible, está muy cerca del Retiro, de estas modernistas. Bien, fue la más reducida en prisiones. Si algo tengo aquí anotado, si algo hay que decir, es que de aquí no hubo ninguna saca de presos en aquellos, durante el otoño e invierno de 1936. Pasaríamos a continuación a la cárcel de Torrijos. La ubicación fue la Fundación Fausta Elorz, calle Torrijos 53, actual Conde de Peñalver. Casualmente, hace un año, al hablar de la explosión del metro de Torrijos, esta cárcel sufrió daños considerables de la onda expansiva de la explosión. Actualmente es una residencia geriátrica de la Fundación Fausta Elorz. Durante la Guerra Civil funcionó como cárcel de mujeres, acogiendo a los que fueron evacuadas de las instalaciones de Ventas. Volvemos también aquí a hacer un bucle histórico. Cuando acaba la guerra, es utilizada por el bando vencedor y uno de sus más famosos inquilinos, como todos ustedes conocen, fue Miguel Hernández. Por último, la cárcel de penúltimo para las mujeres, la cárcel de Toreno, convento de padres capuchinos, donde nuestro presidente tiene alguna experiencia. Estado actual, viviendas. La dirección era de mujeres, la dirección nominal ostentaba Matilde Cantos y la real, la miliciana Anunciación Casas. Terminada la guerra, esta cárcel o este convento fue utilizado también para la depuración de miembros del SIM, del SIEP y del Servicio de Investigación Periférico. Y terminaríamos cerrando el círculo, y de la misma manera que al principio habíamos hablado del norte de Madrid, ahí de la Checa, del centro de Europa, nos iríamos antes a la cárcel de Chamartín de la Rosa. La ubicación fue la Casa de Caridad para Niños Lisiados y Raquíticos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la calle Serrano 199. El estado actual es el Hospital de San Rafael. El Hospital de San Rafael, que solo conserva de este hospicio la parte que va a dar a Paseo de la Habana, la parte de atrás, la parte nueva es completamente reconstruida. Era la zona de las 40 alfanegas, en el altozano de la carretera de Chamartín, y allí fueron trasladados también muchas de las mujeres. Estuvo entre ellas Luisa Millán Stay, la hermana del legionario, y cerraron el círculo penitenciario, puesto que todas ellas después retornaron a Ventas, catalogándose de nuevo como cárcel de mujeres. Ya, para terminar, dos cuestiones. En primer lugar, lo que les decía al principio, recapacitar sobre que han pasado muchos años y nos seguimos encontrando con Guantánamos, nos seguimos encontrando con agujeros negros de la CIA, con gulags o con lo que han sido gulags, lager. Parece que el transcurso de los años se ha dado cuenta de que lo que les intentaba o que les anunciaba al principio de la exposición en materia de administración y justicia, y es algo que lógicamente por mi profesión me resulta inconcebible, pero he de subrayarlo: no hay atajos. Es imposible obtener justicia verdadera a través de justicias especiales, a través de
estructuras paralegales, en cualquiera de las circunstancias, y se demuestra con el paso de los años. La última reflexión. Hoy estamos aquí, en la Checa de Fomento, que es un instituto con un equipo director extraordinario. Nos encontramos también en una situación sociopolítica a todos los niveles, mundiales, europeos, con cierto pesimismo. A mí me gustaría, ofertar, en este caso, una idea optimista de la situación. Las diferencias políticas antes se solucionaban en lugares como este de la manera que todos conocemos. Hoy aquí hablamos, recordamos lo que pasó con objetividad, con rigor. Creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos en todos los niveles, aunque parezca, y yo es algo que siempre en mis conferencias o en los coloquios que hago lo subrayo. Somos afortunados, ya no nos matamos, es muy importante esto. Por mí no hay nada más, agradecer una vez más a la dirección, a todos ustedes su atención, y a José María y a Antonio su amabilidad. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora un turno de intervenciones que se ruega no sean conferencias, sino que sean intervenciones a ser posible breves y que el ponente pueda responder. Tuvimos la suerte el día del año pasado, de la jornada que se hizo al Cuartel de la Montaña y la conferencia que nos dio interesantísimo. El día que estuvimos en una librería, después fuimos un grupo en los que éramos con Carlos García Lix, estaba pues Marina Negrín, estaba Emilio Silva, y todo el mundo debía leer este libro que tú has citado, ¿no? El honor de las Centurias, de Felipe Sandoval. Equivoca mucho el nombre, que quizás da luego en la confusión y se refiere al pequeño lugar de Chabolas en que nació este hombre. El sagaz investigador Florentino Areneros descubrió que detrás del seudónimo, parece que no hay la menor duda, del rufián melancólico, es también García Riz, ¿no? Entonces ha explicado muy bien todo lo de Felipe Sandoval. Dice que la República perdió la guerra el 22 de agosto, que aquella matanza de los ministros republicanos, la gente de este y José Álvarez, no queda en la oportunidad que yo Morcillo, voy a ser rápido, porque Indalecio Prieto y Manuel Azaña dijeron: las dos naciones que mandan el mundo, Estados Unidos y Gran Bretaña, no nos van a llevar para nada. Pero yo antes te he apuntado el tema de Sevilla, porque claro, García Tadel no lo van a llevar a Madrid, que está en la moneda. Entonces, lo que es muy interesante y se discutió el otro día en el Cervantes, yo creo que es un tema que no se tratar, Antonio, en invierno, es que el que dio el chivatazo, a ver qué opinas tú, parece ser que fue nada menos que Luis Buñuel. Incluso posiblemente un personaje que está ahora muy de moda, más out, que dijeron: este asesino y traidor a la República que ha robado todo lo que puede, se va a América. O sea, se le dijeron los artistas, ¿no? Para que lo detuvieran. Y se ha llegado a decir, y con esto termino, que fue el Aristán, que es falso, que Aristán toma posesión más tarde en la Embajada de París, y cuando se fuga a Pito hacia Tadel, no está en Francia. O sea que Luis Buñuel lo ha reconocido él, no hay duda, y posiblemente matado. Creo que los trabajos de García Lix son interesantísimos, tanto lo que está en internet como lo que está en el libro. Y desde luego te agradezco, porque yo sé bastante algunas checas, pero toda la cantidad que has citado, toda la obligación, sería incapaz de hacerlo. O sea que te lo agradecemos mucho, como siempre, querido Raúl, todo lo mismo del café. Muchas gracias. Finalmente, subrayar este libro tendría que ser de lectura obligatoria. ¿Y estás de acuerdo en lo de Massa y seguro que Luis Buñuel? Son conjeturas. Luis Buñuel nunca lo ha reconocido. Sí, lo ha reconocido en un libro. Sí, lo ha reconocido. Yo no tenía ese dato. Y lo último también, además del libro, hay un documento audiovisual también formidable. Bueno, pero pues gracias por vuestros elogios, gracias por vuestros elogios y por seguir con lo de Buñuel. Buñuel ocupa en París un cargo en este momento que es jefe de protocolo de la Embajada de España. Es un cargo ficticio y realmente lo que hace es dirigir una oficina de inteligencia y propaganda en la Luz de Emilia. Efectivamente, Buñuel reconoce en sus memorias, en el último suspiro, que él da el chivatazo al otro servicio, vamos a llamarlo, de inteligencia y propaganda franquista en París,
para que se hagan cargo de ATADE. Esto es incuestionable. Sobre el tema de los delincuentes, que me ha interesado lo que has planteado, me interesa mucho, me gustaría apuntar un dato, ¿no? La mayoría de las organizaciones que se autodenominaban revolucionarias, CDT-FAI, Partido Comunista de España, voy a dejar fuera el PSOE porque ni siquiera la izquierda caballerista entró en ese juego, practicaron un tipo de acciones que iban desde atracos, asaltos, palizas, etcétera, etcétera. Es decir, tenían ya grupos paramilitares de acción desde antes de la guerra. La mayoría de esta gente, cuando eran detenidos, al igual que lo ocurrió a Felipe Sandoval, eran detenidos como delincuentes comunes. Y si había delitos de sangre, como había ocurrido en el caso de la banda del Canarejo del Partido Comunista de España, más aún. O Manuel González Marín, que luego va a pertenecer al Consejo de Defensa, y no había podido salir el 18 de julio o el 20 de julio, sino que tuvo que salir pues mucho más tarde, después de agosto y después de que las milicias se hicieran cargo de la cárcel. Con esto quiero decir que mucha de esa también literatura que se habla de los delincuentes que se infiltraron en las organizaciones políticas y sindicales, hay que cogerlo también a veces con pinzas, porque eran delincuentes según el Código Penal que les había juzgado, pero en realidad lo que eran era la vanguardia armada o la vanguardia más arriesgada de aquellas organizaciones revolucionarias. Y bueno, me ha parecido interesantísimo el recorrido que has hecho a través de esa geografía madrileña, pero también quiero apuntar un dato en relación solamente a lo que has hablado de las milicias populares de investigación. Porque el señor Antonio Lino, que dirige esas brigadas, es un monárquico muy moderado, un republicano muy moderado, un hombre profundamente católico, que su papel anterior era dirigir la Brigada Criminal de Madrid, perseguía chorizos, delincuentes, asesinos, pero nunca había intervenido... Exactamente, pero nunca había intervenido en el tema político, ¿no? Hablamos mucho de Gabito García Pradell, pero si vas a la prensa te das cuenta que hay otro héroe en el momento, cuando vas siguiendo todos los periódicos, que se llamaba Méndez Carballo, comunista. Es decir, había creado dos brigadas, una socialista, Carlos de Atadel, y otra comunista que dirigía a Méndez Carballo en el Café Zara de la Gran Vía, en el piso alto encima del Café Zara de la Gran Vía. Y recordad que el segundo de Méndez Carballo se llamaba Julián Grimao, en Madrid. Por lo tanto, a mí me parece muy interesante también cómo hay una lucha interna dentro de la propia República, dentro de los órganos de seguridad, por hacerse, digamos, con el control efectivo de lo que era la represión de retaguardia. ¿Qué papel ocupó realmente CNT en esa lucha? Fomento. Fomento, donde estamos. Esto era básicamente la herramienta de represión de CNT. Estarían todos los partidos representados en tribunales, jueces, etcétera, etcétera. Pero realmente el Comité Provincial de Investigación Pública, yo creo que es un intento por parte del gobierno y por parte de la Dirección General de Seguridad de tener controlada la CNT. La prueba más definitiva, que cuando ves las brigadillas, que se sabe el número exacto y los hombres exactos que la componían, pues la proporción es básicamente un 80% CNT y un 20% los demás. Luego, Fomento fue de alguna manera la policía de la revolución, entendido como yo lo veo a día de hoy, porque es innegable que ha habido una revolución. Los resortes fundamentales del Estado se han roto. Los jefes policiales tienen que huir o ser asesinados. En la justicia ocurre lo mismo, cualquier estamento de la administración del Estado. Luego hay una revolución, hay una ruptura profunda del Estado. Entonces, en esa ruptura nace una policía propia, una policía de la revolución, que va a desaparecer cuando el Partido Comunista se vuelva a hacer con todos los resortes de orden y seguridad, que ya nos meteremos en noviembre, que vive en orden público, etc. Ahora bien, lo que es el verano, lo que encarna Fomento, el lugar en el que estamos, para mí personalmente, es la policía de la revolución. Indudablemente también forma parte de todas esas checas que hemos estado viendo, pero como cuartel general de esa policía de la revolución, es Fomento. Un dato más, Benigno Mancebo, que a partir de una foto era el jefe de recepción de detenidos aquí en Fomento. Sí, por eso... Nada más. No, muchas gracias. Es que creo que lo he dicho. Hay una serie de instituciones como esta donde sí está muy indicado lo que quedaban los restos de la administración con este tipo de organización. Igual que otras funcionan de manera absolutamente autónoma, como puede ser Europa, puede ser las de Mindarera, esta
la de 82 de Alcalá, sí que hay un mestizaje, porque era lo único que era. En ese un poco yo creo que estamos de acuerdo. Gonzalo. Yo quería hacerte 4 preguntas muy concretas. Primero, ¿el libro del CEU está publicado y es...? No, el libro del CEU está hecho. Se le ha entregado un ejemplar a Paga-Saudí para el tema de las calles. Es el grupo que se creó de la falta de ayuntamiento, pero no está editado. Yo he tenido acceso a él de manera indirecta a través de otras personas, pero no se puede adquirir. Al día de ayer, no lo sé. Otra cosa, leí lo de Julius Ruiz y a mí me da la sensación que su tesis es que había más relación de la que en un principio parece entre la administración o lo que quedaba de la administración republicana y las checas. Es un poco la conclusión que saqué ahora y veo que... No con carácter general, depende. Había algunas donde, vamos, la de García Tadel es que estaba financiada directamente, pero otras no, otras funcionaban de manera absolutamente autónoma. Yo no lo recuerdo muy bien. Sí. Luego, ya son una curiosidad. A mí me han llegado a decir que debajo de donde estamos hay todavía checas que están tapiadas y que existen. Y luego, finalmente, contestando un poco, dentro de todo el movimiento ácrata, ya desde Bakunis se pensaba que el delincuente, el lumpen, el desarraigado, tenía una carga revolucionaria y que era el verdadero... y eso se repitió hasta casi el final del franquismo. El movimiento de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, estaba manejado por ácratas. O sea, Daniel y todos estos pues, tenían contactos con Daniel de la Liga. No sé cómo se... Pero hay una razón. El marxista nunca defendió al preso común y al anarquista sí. Y entonces ya antes de la guerra los anarquistas hacían una labor de considerar al preso común como un preso, ya no que le llamaban preso social, no, lo consideraban un compañero. Mientras que el marxista, PSOE, PC, consideraba al preso común como un lumpen proletario, un aliado objetivo de la contrarreacción. Entonces eso forjó unas relaciones enormes entre la CNT y los presos comunes. Indudablemente cuando, aparte de los presos de la Modelo, se les ofrece salir fuera y incorporarse a las milicias confederales, una gran parte lo hicieron. Pero creo que eso es una relación muy anterior a la guerra, la relación que establece el anarquismo español con el preso. Y luego, otra cosa, siempre se hablaba de Checa Atadel y a mí eso es un tema que me pone un poco... porque fueron nombrados agentes de policía y tuvieron carnés y sueldo. Lo que hizo el Estado fue crear 2 nuevas brigadas de policía, pero no eran Checa, eran policía de la República, que es muy distinto. Lo que pasa es que queda popularmente como Checa de Atadel, pero eran agentes de la Brigada de Investigación Criminal, dirigida por Antonio Olino, pero tenían un carnet de policía y un sueldo. Y recordar luego que el segundo de a bordo de esa Checa de Atadel, el señor Ángel Pedrero, va a ser el jefe del Servicio de Inteligencia Militar de la República, hasta el final. Por lo tanto, ahí sí que sí vemos ese lado más institucional, pero sobre todo en el lado del PSOE, y sobre todo a partir de que el señor Galarza, Ángel Galarza, es ministro de Gobernación, y es un hombre que va a favorecer muchísimo tanto al PC como al PSOE en esa convivencia, digamos ya, del Estado y lo que ya no es el Estado, lo que es otra cosa. En el caso de la CNT, a partir de que llega Santiago Carrillo y detenta la Consejería de Orden Público de Madrid, pues poco menos que lo refugian donde antes hemos visto que es en Jorge Juan, en el ¿cómo se llamaba? Les dan, digamos, ese caramelo, el único caramelo que Carrillo da a la CNT, es decir, el barrio de Salamanca es vuestro. Pero han sido desalojados realmente de los resortes importantes de la represión de retaguardia. Esto es importante, y ahí sí se puede dar una cierta convivencia, por no hablar de lo que es la justicia, porque claro, hablamos de jueces, pero es que el propio Felipe Sandoval también fue juez y dictaba justicia en la cárcel de San Rafael, que hemos visto. Es decir, era
reunía toda la justicia en uno, hacía la detención, interrogaba, era juez, sentenciaba y ejecutaba. En su mano estaba toda la justicia desde el principio hasta el final. Entonces, claro, es una situación que te demuestra el profundo, la profunda crisis, el profundo cambio revolucionario. Cuando digo revolucionario no lo digo como un elogio, como un arquetipo de nada, lo digo como lo que fue la realidad, un cambio profundo de raíz de todas las estructuras. De todas maneras, una cosa, el hecho de que se asumieran por parte de estos individuos con la instrucción, la detención, la que les han juzgado, no se justifica solo en la crisis, en la crisis de la estructura, porque a finales de agosto hay un libro sobre el sistema judicial, que yo he escrito. A finales de agosto ya hay juzgados de urgencia, juzgados de verdad, o sea, juzgados institucionales. O sea, no podemos decir que es que hasta que llega posteriormente enero, no. Un embrión administrativo siempre hubo. O sea, no hubo un vacío de poder absoluto desde el punto de vista de la administración de justicia. Eso me consta. Hubo decretos, en el 22 de agosto y el 23 de agosto se crean juzgados de urgencia, se crean juzgados de guardia, todavía con muchas carencias, pero con cierta estructura jurisdiccional. Esto era otra cosa. Se le podía llamar juez, se le podía tener carné, pero era otra cosa. Cierto. De todas maneras, quiero recordar también, recuerdo que hace muchos años, de las primeras veces que yo me interesaba por estos asuntos, que escuché una conferencia a Francisco Tomás y Valiente, al que luego le asesinó la ETA, que se llamaba Justicia en Guerra, cerraba un ciclo de conferencias en Salamanca. Y recuerdo que me llamó la atención que Francisco Tomás y Valiente nos explicó a todos que el concepto de justicia y guerra era antagónico, es decir, en una guerra no hay justicia, no puede haberla. Podrá haberla quizá con los tuyos propios, pero en relación al enemigo, en una guerra, pensar en justicia, como decía, era un imposible. Pero es que todo depende del marco legislativo en que nos encontremos. En el otro bando no hubo ningún problema. Desde el 17 de julio hubo un estado de guerra. En el bando republicano fue hasta marzo del 39, porque no quisieron. Si nos mantenemos en ese marco conceptual, tiene que haber juzgados civiles. Otra cosa es que si hubiera secciones, por ejemplo, en Madrid, dentro de Madrid hubo zonas donde se aplicaba el estado de guerra. Zona de Cuatro Caminos, zona de Moncloa, pero otras zonas no. Ahí, con un decreto se hubiera solucionado el tema. Si nos queremos amparar, es decir, la guerra es una cosa, pero la aplicación de la norma, ¿qué ocurría en la República? Que solo determinada estados guerra en zonas puramente bélicas, en puros frentes. La zona nacional fue todo estado de guerra, ahí no había problema ninguno, no había dudas. ¿Entiendes? Yo sí. Entonces, mientras tengamos que actuar, y luego además el esfuerzo del gobierno de la República fue extraordinario, porque en esas condiciones, yo sobre la situación del Tribunal Supremo y sus solicitudes he escrito un esfuerzo extraordinario cuando se trasladó a Valencia, de Valencia a Barcelona, y se siguieron dictando sentencias y recursos de casación. Eso es un esfuerzo que se podría haber eliminado de un plumazo, una limacia, pero no se hizo, y es de reconocer, pero si se hace, tiene que cumplir unos mínimos exigidos. Continuamos. Sí, no, simplemente al hilo de los comentarios que se han hecho aquí, que creo realmente interesantísimos. Es verdad que efectivamente, como tú has dicho, Raúl, institucionalmente se intentó por todos los medios, de todas las maneras posibles, que las propias estructuras penales institucionales del régimen republicano cumplieran su función jurisdiccional, su función policial, etc. Sin embargo, la avalancha de las circunstancias lo rebasó de tal manera, rompió por todas las costuras el traje, el ropaje institucional de funcionamiento de esas instituciones, que es cierto lo que este compañero, que no sé tu nombre, Carlos ha puesto de manifiesto, que es verdad. Es decir, se utilizó la añagaza de crear estructuras aparentemente integradas dentro de las estructuras institucionales, como es el caso de la llamada o mal llamada checa de Atadell, que tú has mencionado, Carlos, que efectivamente pues sus integrantes formaban parte teóricamente y en apariencia, al menos desde luego, de una manera formal del aparato represivo institucional del Estado, de la estructura del Estado, cuando en realidad su operatividad no estaba
en absoluto en consonancia con la función que debieran ejercer unas instituciones de tal naturaleza. Por tanto, yo creo que ese matiz es importante. Es importante, creo, también el manifestar que las propias estructuras institucionales, tanto penales como jurisdiccionales como policiales, estuvieron absolutamente dinamitadas desde el principio y rebasadas por los cuatro costados. Y eso es lo que permitió que sucedieran las cosas que sucedieron en el Madrid de noviembre, sobre todo de noviembre del 36 en adelante hasta marzo, abril del 37. Sí, dos preguntas. Entiendo que las chicas pasan de forma ilegal. ¿Se puede establecer una analogía entre las chicas y los chupaderos de la dictadura argentina, en ese caso? Vamos a ver, es como todo, quiero decir, desde el momento en que estamos al margen del ordenamiento jurídico, insisto, en la República había un ordenamiento jurídico y había unas leyes, había un código civil, había un código penal, sin perjuicio de la demolición de las estructuras. Y vuelvo a decir, de lo que yo conozco, la Administración de Justicia funcionó regularmente a finales de agosto del 36. El problema es que desde el punto de vista de fuerzas represivas no ocurre lo mismo. Bien, todo lo que son instituciones, organizaciones, elementos depurativos al margen de la ley pueden ser paragonables de un lado ideológico al otro, es igual. Y por otra parte, ¿cuándo y cómo acababan las chicas? Bueno, pues varios motivos. Como hemos visto, muy relacionados con el avance. Todas aquellas organizaciones, incluso desde el punto de vista institucional, que estaban al resto de la ciudad, en el mes de octubre ya veían que entraban en la ciudad. Entonces se fueron trasladando. Y después, la reestructuración de los mimbres del Estado no era presentable que andáramos con paseos todas las noches. Entonces, en el momento que hubo ya unos cuerpos más o menos estructurados, una memoria de asalto, unos juzgados con cierta solvencia, este tipo de organizaciones desaparecieron. A mí me parece muy sorprendente comprobar que una vez que se cierra el Fomento... En marzo del 37 prácticamente es residual este tipo de justicia para él. ¿Y no hay ninguna oposición por parte de los chequistas a eso? No. Sí, No. hubo resistencia por el sueldo. Aquí el Fomento se cobraba bien, se sabe exactamente lo que cobraba cada uno de los agentes. Y produjo un gran problema en el seno de los partidos cuando esta gente que tenían un sueldo y tenían una seguridad, se les dijo que el Fomento desaparecía. ¿Qué hicieron? Incorporarlos a las milicias de vigilancia de retaguardia, a todos, y les volvieron a dar un carné y un sueldo. Pero realmente los jefes reales de Fomento pasaron a crear un organismo que se llamaba el Consejo Provincial de Seguridad, que asesoraba a Santiago Carrillo y a los hombres de la Consejería de Orden Público, y que son básicamente este consejo los que gestionan todo el asunto de los fusilamientos de Paracuellos. Y ahí nos volvemos a encontrar a Benigno Mancebo y a gente importantísima del Partido Comunista de España en Madrid. Luego, realmente, yo creo que quien realmente acaba con las checas es Santiago Carrillo desde la Consejería de Orden Público. Pero también lo hace con el objetivo de centralizar en su mano todas las labores, digamos, de represión de retaguardia. Y a lo que había sido el antiguo Fomento le da un papel asesor, que fue luego bastante importante, a su lado, donde también están reconocidos con un cargo, con un sueldo. Entonces yo creo que es verdad cuando Santiago Carrillo, que en otras cosas miente muchísimo, en sus memorias se atribuye él el final de las checas en Madrid, indudablemente, en noviembre, como ha explicado, cuando ya el Europa siguió funcionando, sin embargo. El Europa lo intentaron asaltar varias veces, las propias fuerzas de orden de Santiago Carrillo, y no fue posible, y se negaron casi hasta el final. El Europa, ya no con funciones de checar, pero va a mantenerse como cuartel, digamos, general de los confederales en Madrid hasta el final, ¿no? Y luego quiero decir una cosa también, y es que ha habido una... se ha demonizado absolutamente a toda una serie de personajes, como por ejemplo Agapito García Tadet, que es un personaje con una gran carga desde que acabó la guerra, de bandido, ladrón, no sé qué, y encima asesino y tal.
Y luego cuando lo estudias en detalle, pues yo encontraría argumentos para convertirme casi en su abogado defensor, ¿no? Por ejemplo, salvó muchísimas vidas también en Madrid, salvó medio cuerpo diplomático, salvó cantidad de nobles y aristócratas, salvó la vida de Antonio Lino. Él reclamó a toda esta gente en su juicio que acudieran a declarar de toda la labor que él había hecho. Indudablemente no fue nadie, pero me parece importante. ¿Por qué se fue realmente Agapito? Porque consideraba que era un caballero, era un majadero, se iba a perder la guerra, y en cuanto llegó Indalecio Prieto, que era su protector, cayó, pues decidió largarse. Y decidió largarse, indudablemente, con parte del botín que él podía haber incautado. Pero el papel de Agapito García Tader creo que merece un relato más fuera de estos relatos que hemos heredado del franquismo, donde aparece el chequista o el hombre de seguridad como poco menos que un demonio, un asesino y un impresentable. Y yo creo que en muchos casos sí, y en otros casos habría que poner muchos matices. Salvó a la hija de Keipo de Llano. ¿Eh? A la hija de Keipo de Llano la salvó. A la hija de Keipo de Llano la salvó. A Rosario. Entonces creo que es un tema, a mí me parece fascinante, es un tema que se ha trocado con pinza. A mí me parece, vamos, lo agradezco enormemente a Jefrema que haya montado, que se haya atrevido, porque hace falta también valor todavía, y estamos en el 2017 a montar un acto sobre checas y cárceles de Madrid. Todavía me parece que hace falta valor, porque no se hace, porque levanta muchas ampollas, muchos debates y muchas interpretaciones, pero creo que es muy necesario. Me parece un tema que no hay que tenerle miedo, que hay que ponerlo encima de la mesa, poner la mayor claridad posible en él y comprender qué ocurrió. Y como habéis explicado, en un contexto, desde mi punto de vista, insisto, revolucionario. Desde un punto de vista revolucionario, porque es verdad lo que desde la justicia, pero cuando asesinaron a André Unín, la justicia española de arriba abajo se la tuvo que envainar. Es decir, que en cuanto el tema pasó a manos de los rusos, eran los rusos los que decían, claro, los rusos, insisto, voy a meter ya al PC. Creo que ahí estuvo, digamos, un sí o no es de una justicia independiente republicana a la hora de perseguir y castigar a los asesinos de Nil. Y no se hizo. Además, se creó un juzgado Exactamente. para dar cobertura a ese crimen. Exactamente. Y no se pudo ir hacia adelante porque Negrín dijo, si seguimos por este camino, enemistad con los rusos, problemas, luego mejor que no haya justicia y seguimos con la amistad rusa, ¿no? Pero bueno, difícil. Bueno, yo ya la última, y creo que en relación con lo que dices, creo que habría que estudiar la psicología del estalinista o el post-estalinista. O sea, los que hemos estado cerca del estalinismo conocemos todo el proceso que te llega, o sea, a ver la realidad a través del partido, y cómo gente de la vida bastante razonable, hasta burgueses, ¿no? El caso de Grimau, era policía creo antes y era de la Orga, o sea, no era un revolucionario. Como en cuanto te introduces dentro del partido, un poco como la biografía de Mercader, ¿no? O sea, cómo llegas a verlo todo a través del partido y no piensas más que en el partido. Y así surgen los grupos luego que van a ser el Grapo, el mismo Frank. El Frank surge porque unos chalados no surgen, sino deciden, surgen otras historias, son los TCM, pero cuando llega el Comité Central y dice que las condiciones objetivas están dadas para dar un salto cualitativo en la lucha de las masas y hay que pasar a la lucha armada, ahí hay cuatro chaveas, cuatro locos, el Baena, el García Sánchez y el otro, que les dan una pistolita al 22 y se van a la calle Alianza a matar al primer guardia que ven. O sea, eso ya sería como gente más o menos normal, en una situación de crisis y imbuido de estalinismo, puede llegar a convertirse en lo más abyecto. Pero eso ya es una cuestión de psicología y de, a lo mejor de lo que estoy hablando es de mí, ¿eh? O sea, hay algo más allá de la psicología, yo creo que es, sobre todo en la época que estamos hablando, que él ha expuesto de las chicas, que es que en esto que ahora se llama con cierta facilidad el relato ideológico de la mayoría de la izquierda española, desde el PSOE a la CNT, tiene un relato de cambio social por la violencia, que esto ya viene desde el siglo XIX.
y se hablaba siempre del momento de la revolución como una aurora roja que acabaría con todo y que traería el paraíso. Cuando te revisas los periódicos de la época, el Claridad, el periódico CNT, los de PC, pues es permanentemente un recuerdo de ese relato. Ha llegado la revolución, la vamos a hacer hasta el final, nos cueste lo que nos cueste, haya que matar lo que haya que matar, y luego construiremos el paraíso. Pero claro, ese relato de sangre afortunadamente hoy ya no existe. Ya no vivimos de pensar que el cambio social o el progreso en las condiciones de vida de la gente tiene que ser por un relato de violencia y sangre. Pero el militante de los años 30, en el militante anarquista, comunista o socialista de izquierda, ese relato estaba permanentemente presente. Y si era un militante de cierto nivel, llevaba una pistola en el pantalón. Entonces, claro, yo creo que si no, también nos situamos en ese marco, no entendemos por qué hubo también esa afluencia masiva de trabajadores, de obreros, un procista, un albañil, un fontanero, un panadero, el que fuera, ¿por qué se incorporaba a la policía de la revolución? Estaba dispuesto. Clase media, la Güeña, clase media y clase alta. Un Hidalgo de Cisneros, un Tagüeña, un Tuñón de Lara, hermano. Raúl, ¿qué opinas de Pedro Fernández Checa? Que según la traducción que se ha hecho del árabe, del que vino de la Comintern, Ayati Sifki, eso no lo pude explicar yo en el Ateneo porque falló toda la infraestructura técnica. Y él dice que el verdadero artífice, que no es en absoluto ni Santiago Carrillo, no, que fue Pedro Fernández Checa, el artífice de la eliminación de la quinta Junta. O sea, es como las traducciones en los libros que se han descubierto en los últimos tiempos, y el que aplicó las ejecuciones, el que daba la orden, era Manzano Gobantes. Lo cual, claro, le excluye bastante a Carrillo, que es la obsesión de la extrema derecha. Y yo creo que ahí en eso están bastante equivocados. Pero que solo hablo de mi libro. Bien, pues con estas intervenciones, me da cuenta que no hay más, vamos a dar por concluido el acto, recordando a los socios que no se olviden de recoger su revista. En fin.